Volvemos aquí en Semana en Vivo y estamos hablando un poco estupefactos con las declaraciones de este periodista. Nos dejan, sí, un poco así en una situación muy complicada. Dice que hay un régimen de terror en zonas como La Guajira, que reafirmando lo que usted dice, Gonzalo, sobre lo que está pasando. Absoluto. Es un terror absoluto, ¿no es verdad? De verdad. Sí, porque antes de meternos en el tema de lo que pasa en La Guajira, César Caballero hizo una muy buena encuesta, ¿no es verdad?, sobre cuál es el clima, la atmósfera en que nosotros los periodistas estamos informando en este país. ¿Y usted qué encontró? Bueno, Jimena, mire, muchas gracias. Lo primero es, nosotros hicimos una encuesta en 707 periodistas, la contestaron, representa un universo de 4.243 periodistas, y le quiero resaltar una cosa, la respondieron entre el 4 de marzo y el 26 de marzo. Es decir, yo quiero señalar eso. Que era, imagínense, no había pasado no ha pasado nada de esto. Nada de esto, sí. Y había unas preguntas sobre agresiones y sobre el ambiente para la expresión y la libertad de prensa. Esto es una encuesta que es contratada por el proyecto Antonio Nariño. Sí, y aquí está mi jefe, uno de mis jefes. Pero básicamente el tema es, la encuesta un poco lo que reflejaba es que particularmente en la costa Caribe, en Antioquia y en el sur del país, los periodistas de las regiones sienten una gran cantidad de amenazas frente a la libertad de expresión. Una de las cosas que ahora se mencionaban, que me parece muy importante resaltarla, es si los periodistas sienten que por la pauta pública, particularmente en las regiones, ven coartada su libertad de expresión, y ellos contestaban que sí. En particular hay una pregunta que yo quiero señalar. Se dice una pregunta muy clara: ¿en su departamento usted siente que la pauta oficial es asignada de forma transparente? La respuesta es contundente. 72% de los periodistas consideran que no es asignada de manera transparente la pauta pública. Y adicionalmente hay una serie de agresiones en donde la segunda agresión más importante es la presencia de actores ilegales. El 37% de los periodistas sienten que en su departamento todavía hay presencia de actores ilegales que atentan contra la libertad de expresión. Entonces, yo simplemente, aterrado obviamente por las cosas que estamos escuchando, lo que veo es que una encuesta que fue recogida entre el 4 de marzo y el 26 de marzo... Se quedó corta. Sí. Entonces, ya reflejaba de alguna manera este problema, y yo quiero señalarlo. Lamentablemente no es un tema solo de La Guajira. Evidentemente en la costa Caribe también hay problemas, en Cesar, en el Magdalena, en Montería, o sea, no es un tema. También al sur, en Cauca, en Nariño, en Buenaventura. La encuesta un poco va reflejando esos temas. Los tres lugares más difíciles son la costa Caribe, el sur de Colombia y el departamento de Antioquia. Y otro tema que me sorprendió es los índices de autocensura. Sí. Ese tema también me sorprendió mucho. Igualmente los periodistas les preguntamos si en el último año han evitado publicar contenidos por miedo a, y aparece agresiones a la integridad, aparece actores ilegales, pero también al cierre o al despido del medio, es decir, el tema de la pauta, descalificación de mandatarios y altos funcionarios públicos, que también, digamos, lo hemos visto, presión de autoridades estatales, entorpecimiento a la labor periodística, y además demandas por injuria y calumnia, que sigue siendo la más baja, pero sigue subsistiendo. Entonces, digamos que de alguna manera yo creo que pues esto que estamos viendo no es solamente un caso. Lamento mucho, Gonzalo, lo que le está pasando a León y a todos ustedes, pero evidentemente los periodistas de Colombia están expuestos a este tipo de situaciones que yo creo que el país tiene que reconocer. Sí, yo sí quisiera decir, yo por ejemplo, yo tengo 36 años de ejercicio. Yo pensé que tenía 36 años, sí. No puede ser. Gonzalo, tanto que habría estado en nuestra época. 36 digamos, a mí más o menos me conocen, en fin, yo estoy sentado acá, me dieron una protección. La gente de la costa, aquí hay periodistas de la costa que yo he contactado, están muriendo de hambre, de tristeza, y los que están allá se vendieron por miedo, o se callaron la boca y están publicando tonterías por físico miedo, o porque el dueño del medio donde están vendió la portada de mañana, entonces la vendió al señor Kiko Gómez, y así la publican. No hay periodismo, no hay libertad, no hay derecho a opinar, no hay derecho a nada, absolutamente nada. Hay departamentos, por ejemplo, en Tolima, donde viven mucho de ese comercio sucio de la pauta. Pero es que, digamos, en Guajira, en Cesar, en Magdalena,
les va la vida. Sí. El que llegue a decir, es decir, mencionar a Kiko Gómez es un pecado mortal, y mortal de verdad, o mencionar a Marcos Figueroa, un asesino miserable que lleva 30 años asesinando gente, que se acaba de volar de una cárcel y se pasea adelante de la policía. Mencionar a ese tipo es un pecado mortal y lo matan, y si ese desgraciado me está oyendo, va a tratar de matarme. Bueno, ya sé que lo está intentando. ¿Por ¿no? qué creen ustedes que pasó lo que pasó con él? Estábamos hablando un poco lo que también acaba de suceder en el Consejo de Estado, que lo informó Noticias 1, ¿no? El Consejo de Estado acaba de fallar a favor de una demanda que tenía el gobernador de La Guajira por cuenta de su elección, ¿no es verdad? Exacto. ¿Cómo fue eso? Era una impugnación Era una contra impugnación. su elección, porque el Cambio Radical le había quitado el aval antes de la elección. Por lo tanto, él había sido elegido sin partido, y sin partido, teóricamente, según los demandantes, no podría ser gobernador. El aval se lo retiró Carlos Fernando El aval se lo Galán, retiró, cuando fue presidente. Se lo retiró el doctor Galán. Y no tenía exactamente. firmas, que son las dos maneras Tampoco, para inscribirse. exacto, no Usted para tenía inscribirse tiene que aval. tener o firmas o aval de un partido. Pero ya estaba inscrito. Es que ya estaba inscrito. Es que en el Ya momento estaba en inscrito. el que tuvo el aval, lo tuvo para inscribirse, y ahí se lo retiraron. Es decir, cuando salió elegido no tenía el aval de ningún partido, y esa fue la razón para que lo impugnaran. El Consejo de Estado, no sé por qué razón, dos magistrados no participan de la designación, de la decisión, y nombran unos conjueces. Hasta ahí nosotros llegamos, y hasta ahí existen los registros públicos en el sistema de información del Consejo de Estado. Hasta que el 30 de marzo nombran conjueces, y el 2 de abril le entregan el expediente a ellos para que fallen. Pero el 3 de mayo o el 1 de mayo tal vez, los periódicos y emisoras de La Guajira están hablando del fallo, y el proceso está quieto. Antes de que saliera. De que por lo menos el Consejo, de que se radicara una ponencia, Sí. según el sistema de información del Consejo de Estado. Nosotros publicamos la historia tan curiosa de que no había fallo, no había ponencia radicada, y ya estaban celebrando el fallo con vino y misa en Riohacha, y en ¿Misa? Sí, vino y tenía. misa, sí. Tenían el texto, el fallo. Y comentando aparte del fallo. Nosotros el lunes siguiente obviamente insistimos por el fallo. Sí. El gobernador insistía en que existe, y a los 4 días apareció el fallo, muy parecido a como lo había hecho el gobernador. El fallo ya existe. O sea, como si lo hubieran redactado en La Guajira. Sí, más o menos. El fallo ya existe. Yo recibí información en mi Momento. investigación, recibí información en el sentido de que estaban ofreciendo plata para que ese fallo saliera así, y que se estaban haciendo presiones. Yo hasta allá no llegaría, Yo pero presenté si un no derecho de es petición no a la sabemos Corte todavía. Distinta. consistente la información que hay en el sistema de información electrónica del Consejo de Estado. No hay un Yo le quiero- transcurso. Yo hice un derecho de petición preguntando concretamente, ¿a quién le puedo preguntar sino a ellos? A ustedes les ofrecieron dinero, a ustedes los presionaron, y el derecho de petición no me lo han contestado. Que es una cosa tan simple como decir sí No se o lo van no. a contestar. No sé por qué va a demorar tanto. Yo le quería preguntar a Andrés Villamizar. Aquí hay una queja que la dice el periodista con el que acabamos de hablar, lo ha dicho Gonzalo, y también pues se muestra en los análisis que ha hecho César Caballero, y es que las autoridades no colaboran. La unidad de protección pues siempre está ahí, es como que la aliada que siempre aparece, pero ¿dónde está el Estado? Esa es una pregunta que Bueno, es... Yo quiero opinar un poquito sobre lo que se ha dicho, y recogiendo Sí. un poquito lo que dijo Ignacio y también lo que ha dicho Gonzalo, y por supuesto también algunos temas de la encuesta. Al principio Ignacio lo decía, la situación hoy en día no es ni sombra, Sí, no de lo por que decir tal. que esté bien ni mucho menos, ni que sea una situación aceptable, pero no es ni sombra de lo que vivió Colombia, y yo lo viví en carne propia, usted lo sabe, al igual que ustedes somos víctimas directas de esta guerra que se vivió en los 80s y principios de los 90s, cuando a los medios de comunicación más importantes Escobar los volaba en pedazos, mataba a los dirigentes, a los directores de los medios, o los exiliaba.
inclusive en toda esa racha de violencia terrible paramilitar posterior de los 90 y principios del siglo XXI, donde, como dice bien Nacho, había promedios de 7 o más periodistas asesinados. Inclusive hoy en día los informes de la FLIP al respecto, el título del último que recuerdo muy llamativo es "De las balas a los expedientes". Sí, un poco lo que se hablaba en la encuesta de que hoy en día y lo cual es un gran avance, debo decirlo, yo prefiero un país donde los periodistas teman a las amenazas, a las denuncias por calumnia e injuria. Se autocensuren y se autocensuren. Y más que a las balas asesinas. La autocensura es terrible y es preocupante de muchas formas. Es preocupante que se compre la conciencia de los periodistas con la pauta, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema mío. Nosotros tenemos una relación muy cercana y muy buena con la FLIP, con FECOLPER, con Andiarios, con varios gremios periodísticos que nos allegan los casos de periodistas amenazados. Los invitamos a que se acerquen, que no se autocensuren, que cubran abiertamente y de hecho enfatizamos más la protección en las regiones que en las grandes capitales. La gente se imagina que de los 90 periodistas que tenemos protegidos, la mayoría son de los grandes periodistas de este país y no es así. De hecho hay una cantidad, en las mismas regiones que la encuesta lo señala, en Antioquia, en la costa atlántica, muy ligado a la presencia de las BACRIM. Yo creo que hay un nexo muy claro entre estas BACRIM y en general redes mafiosas con la amenaza a los periodistas, sin obviamente desconocer también el tema de las FARC en el sur del país, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá y en zonas de influencia de las FARC. Pero hay un esfuerzo muy claro del gobierno, y no es solo de este gobierno, eso viene de tiempo atrás. El programa de protección hay que reconocer que viene de tiempo atrás, que se ha fortalecido y se ha dinamizado en los últimos años con la creación de la Unidad Nacional de Protección. Y sí hay que reconocer que hay un clamor de los periodistas, de la sociedad civil, en que el gran énfasis y el gran esfuerzo se abra en la investigación y en la sanción efectiva a las personas que amenazan o que atentan contra los periodistas y otros líderes de la sociedad civil. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene Colombia hacia adelante. Bueno, nos vamos después de esta pausa y vamos a tocar ese tema tan tremendo que ocurrió hace muy pocos días en Valledupar, donde no creo que son 14, sino 8 periodistas fueron amenazados y condenados a salir de Valledupar por un ejército que no conocíamos, que es el Ejército de Restitución. Ahí también está imperando tristemente la autocensura. Hablamos con ellos y vamos a hacer un debate sobre lo que está pasando también en esa zona del país. Ya volvemos, no se vayan. Esto es Semana en Vivo.